Quiero darle las gracias un año más a la Fundación por contar conmigo y al Centro Argen Valente por dejarnos el sitio para este ciclo. Y bueno, este año nos vamos a acercar a una de las obras escultóricas que es, a mi juicio, de las más bonitas del neoclásico, que es esta que veis en la imagen, que es la escultura de Eros y Psique de Canova. Antes de comenzar el análisis de la obra, vamos a hablar un poco de la vida del autor y también contextualizar el estilo que representa y comentar tanto el mito que ilustra como la obra en sí. Vamos a terminar hablando de cómo entendemos este mito en la actualidad y de nuestras propias conclusiones, ya que contamos con tiempo para preguntas y debate al final. Bueno, aquí quiero hacer un inciso y decir en mi contra que si no cambio la velocidad en los últimos años nos va a sobrar el tiempo, así que no es que puedan, sino que pido por favor que me interrumpan en cualquier momento si voy muy rápido y si tienen alguna pregunta. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Antonio Canova, nació en Posano, que de aquellas pertenecía a la República de Venecia. Tuvo suerte porque desde pequeño reconocieron su talento y pasó la infancia en talleres artísticos. Y pronto consiguió la protección de patrocinadores y mecenas. Con 22 años, en 1779, se trasladó a Roma y allí abre su propio estudio. Allí puede profundizar en el estudio de las más importantes obras de la actualidad, o sea, de la antigüedad. Y esto ocurre porque Roma era como un museo al aire libre, estaba lleno de obras y de restos de aquel pasado que los neoclásicos miraban. Realizó obras sin descanso, algunas de mayor envergadura que otras, como todos los artistas. A medida que pasan los años, creció su fama y la admiración hacia sus esculturas. Pero hay un punto y aparte con la que representa Perseo y la cabeza de Medusa, que se basa en el Apolo del Belvedere, es esta que vemos en las imágenes. Evidentemente, el parecido es innegable. Es importante destacar que Perseo aparece relajado, apoyado sobre la pierna y sostiene en la mano la cabeza de Medusa. Está triunfante, pero es importante también porque representa un instante, que es la calma después de la victoria. No representa el éxtasis de la victoria de he ganado por fin, no, está tranquilo. Sabemos que está triunfante porque tiene la cabeza de la gorgona en la mano. Un año después de realizar esta escultura, en 1802, lo nombran inspector general de Antigüedades y Bellas Artes de los Estados Pontificios. Este cargo lo ocupa hasta su muerte y es muy importante porque con este cargo puede tomar decisiones acerca de las obras que se adquieren, de las restauraciones que se hacen, entre otras cosas. Logró numerosos encargos y trabajó para emperadores, papas y soberanos y su fama se extendió por toda Europa. Uno de esos encargos que le hacen es el mausoleo fúnebre de María Cristina, que fue archiduquesa de Austria. Este mausoleo es muy importante ya no solo por la calidad escultórica, sino también porque es en el que se basa, en el que están los restos del propio Canova. Se encuentra en la iglesia de los Agustinos en Viena y lo encarga el marido de la difunta. Lo que pasa aquí es que se exaltan las virtudes de la persona que fallece, que al final se supone que es lo que perdura después de la muerte. Vemos aquí una procesión con semblante triste, que se dirige hacia donde descansan los restos de María Cristina, que sería aquí dentro. La que aparece portando las cenizas es la representación de la virtud y la que parece ayudando al anciano con bastón es la caridad. Y en la inscripción que vemos aquí lo que se lee es Alberto, su excelente esposa, que era su marido y el que encargó la obra. En la parte de abajo aparece un león con un genio alado. El león es símbolo de fortaleza y era el símbolo también de la Casa de Austria y este representa al marido, está con gesto melancólico porque está muy triste porque ha fallecido su esposa. El mismo año que termina este cenotafio realizó una obra que genera más de una También vemos en la parte superior el medallón con el retrato de María Cristina que está rodeado por una serpiente que se muerde la cola, que es símbolo de infinito, y la que la porta es el símbolo de la felicidad. Vale, el mismo año que terminó esta obra generó una que es muy controvertida, que sería esta. Es la que representa a Paulina Bonaparte como Afrodita. La encargó el marido de la retratada y lo que quería era que Canova lo representase semejante a la diosa Diana, que es la diosa de la caza y la fertilidad. Pero, a diferencia del que se hizo al final, iría completamente vestida si fuese como esa diosa. Y ella se veía más como la diosa Venus que porta la manzana del juicio de París. Este retrato lo realiza porque viajó a Francia para retratar a Napoleón y a su familia. De hecho, este señor que se ve aquí es Napoleón como Marte pacificador. Bastante grande la escultura para lo que se dice que medía Napoleón, porque mide 3 metros y pico.
Y bueno, es cuanto menos curioso también que esta escultura se conserve en Inglaterra, pero se cuenta que al duque de Wellington le gustaba también la idea de tener preso a Napoleón en su casa. De nuevo se presenta tranquilo, a pesar de que aparece como el dios de la guerra. Porta en su mano una victoria alada, que sería esta que nos recuerda otra escultura clásica, que es la victoria de Samotracia, que vemos en la imagen. En estos viajes a Francia también conoce a Jacques-Louis David, que es uno de los referentes pictóricos de este estilo. Aquí. Esta es la obra de Jacques-Louis David, que a muchos os sonará, que es La muerte de Marat. Bueno, poco después de realizar estas obras lo nombran presidente de la Academia de San Lucas en el año 1810. Y tan solo 5 años después, tras la derrota de los ejércitos de Napoleón en Waterloo, consigue que se devuelvan a Italia muchas obras que habían sido incautadas por Francia. En agradecimiento por este logro, el Papa lo nombra marqués. Murió 7 años después, en 1822, tras realizar un extenso número de obras y una gran labor coleccionista, porque no solo es que las hiciese él, es que le gustaba el arte clásico y rodearse de obras. Lo enterraron con honores y parte de sus restos descansan en Venecia, en este mausoleo que vemos aquí, y la otra parte en Posano, que es su ciudad natal. No tuvo discípulos directos como tal, pero influye en toda la escultura de Europa de su generación y se mantiene como referencia durante todo el siglo XIX, especialmente entre los escultores de la comunidad académica, de lo que hablaremos después. Desenvuelve también, gracias a los cargos que hemos nombrado, una labor de apoyo muy importante a los artistas jóvenes, porque era el que decidía a quién se le daban las becas de las academias y a quién no. La vida de Canova y su obra se encuadra en el periodo neoclásico, como ya hemos dicho. De hecho, lo consideran uno de los mejores autores de este periodo de la historia del arte, de los mejores escultores. También lo llamaron incluso el Bernini de su época, aunque ambos para mí no son comparables, por lo menos en cuanto a la expresividad que transmiten las obras. Os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que sería una obra barroca, y la Verdad velada, que es una obra rococó. Entonces, vemos que con la imagen que veíamos al principio no tiene nada que ver con lo que se hace después, ¿vale? Y esto pasa porque el neoclásico nace como respuesta a esto. Era como una ornamentación expresiva, mucha expresividad, y si nos fijamos, aquí sí que se representa el momento culmen de lo que se está representando, ¿no? Que es el Éxtasis de Santa Teresa, y ese sacar ese momento, no es un momento de calma tampoco. Y aquí vemos muchos adornos, que aunque la escultura sea espectacular, pues realmente son prescindibles, que eran lo que decían los neoclásicos, que eran prescindibles, ¿vale? Entre otras cosas, nació como respuesta a estos excesos, por llamarlo de alguna manera. Supongo que a muchos os sonará la frase de horror vacui del barroco, que era horror al vacío, y lo ornamental prescindible que caracteriza al rococó también. Estos estilos son los que preceden al neoclásico. El movimiento neoclásico se desarrolla a partir de mediados del siglo XVIII y, como casi todos los movimientos artísticos, el final está diluido con la aparición de otros dos movimientos, que serán el realismo y el romanticismo. El nacimiento de este movimiento no sería el mismo si no hubiesen tenido lugar 3 hechos importantes. Los descubrimientos de Pompeya y Herculano, con diferencia de 10 años, ¿vale? Uno en 1738 y otro en 1748. Fueron arrasadas por la erupción del Vesubio en el año 79 y así permanecen enterradas como encapsuladas en el tiempo, lo que permite realizar un estudio más exhaustivo de las representaciones artísticas y de la vida de la antigüedad. Aquí crece un interés más científico, sistemático y racional del pasado. Se estimulan mucho las excavaciones arqueológicas y se forman importantes colecciones públicas y privadas. También la publicación de estudios eruditos sobre el arte y la cultura antigua. La Revolución Industrial de 1760. Cambiaron los modos de vida y se pasó a una economía más urbana y una forma de trabajar mucho más mecanizada, no tan marcada como en el siglo XIX, pero sí que es verdad que sería el germen de la siguiente. Y por último, y no menos importante, la Revolución Francesa de 1789. Lo que pretende el neoclásico es volver a la racionalidad, a la proporción y a la austeridad, porque representa muy bien las ideas de lo que fue la Ilustración. Por decirlo de alguna manera, hace falta un estilo que represente los nuevos valores sociales. Por eso fue también acogido en Francia y en Estados Unidos. De hecho, tenemos aquí 2 representaciones muy conocidas, que son el Arco del Triunfo de París y el Capitolio de Estados Unidos. A pesar de que asimilan los principios neoclásicos más allá de Italia, la cuna de su nacimiento es Roma.
Esto es por lo que comentábamos anteriormente. Artistas de todo el mundo exploraron ideas en un museo al aire libre para luego ponerlas en práctica en sus países de origen. Tengo que decir, perdón si alguien se ofende, que no es un estilo muy arriesgado, realmente, porque es fácil que esta pureza y esta sencillez agraden a la gran mayoría. Y esto venía muy bien también porque lo que se buscaba en aquel momento era la universalidad de la razón, ¿no? Que la razón y la ilustración llegasen a todo el mundo. Entonces, estos principios de racionalidad, proporción y equilibrio son un reflejo de lo que se pretende conseguir con la nueva sociedad que están haciendo. No surge una escultura llena de vida como puede ser el Renacimiento y el Barroco porque el clásico se considera un ideal insuperable. Y esto son palabras textuales de Winkelmann, que fue un teórico fundamental para el neoclásico y para la historia del arte en general. Y eso, decía que era un ideal insuperable y que solo podíamos superarlo pues copiando, con otras palabras. Estas ideas generan que el arte de aquel momento tuviera muchas implicaciones políticas y esto le causó más de un problema a más de uno. Por poner un ejemplo, el escultor español José Álvarez Cubero acaba preso acompañado de otros artistas españoles en el castillo de San Angelo en Roma. ¿Y esto por qué? Porque no quiso jurar como rey a José I de Bonaparte, que a muchos os sonará como Pepe Botella, lo tenía que decir, en el libro de historia aparecía así. Bebiese o no bebiese, eso ya era cosa de... Bueno, intercede por ellos el mismo Antonio Canova, porque José Álvarez Cubero trabajó con Canova. La parte negativa de esto es que, a ver, la intención inicial era muy buena, pero ¿qué pasa? Que las formas de expresión artística y los artistas en sí pues acaban siendo un poco instrumentos que dejan huella de quien tiene más poder, ya sea religioso, político o económico. Las famosas academias, que en un inicio pretenden dar a los artistas una nueva categoría más allá de la artesanía, estaban la gran mayoría de las veces subvencionadas por dirigentes eclesiásticos o políticos y las usaban a su favor. Y se desfavorece también, esto es importante, a los gremios, que era el modo de trabajar que se tenía hasta ese momento. Evidentemente tiene su parte positiva, que es la normalización de las enseñanzas artísticas, pero esta parte es importante también. Entonces, podemos concluir que el neoclásico es, por tanto, una corriente mucho más que estética. Es filosófica, de larga difusión, que se desarrolla entre la mitad de los siglos XVIII y XIX. Lo que hace es reaccionar contra la decoración del rococó y el barroco y se inspira en la tradición del clasicismo grecorromano. Los principios son orden, claridad, austeridad, racionalidad y equilibrio, y siempre, que esto es muy importante, con un propósito moralizante. O sea, lo que pretendían era extender una idea y educar a la gente. La tendencia es usar la historia, la literatura y la mitología antiguas como fuente de inspiración, y esto no es solo por su valor estético, sino también por formas de gobierno que venían dadas de la antigüedad, como la democracia griega y la República Romana. De esa inspiración en lo clásico bebe Canova para realizar la obra que nos ocupa, tanto en el tema como en la ejecución, con matices, luego lo veremos. Antes de explicaros la obra, quiero poneros en situación y contaros un poco el mito, que para mí, que sepan que es lo más divertido. A ver, la representación de Eros y Psique proviene de una leyenda mitológica que aparece por primera vez escrita en las Metamorfosis o el asno de oro de Apuleyo, sobre el siglo II después de Cristo. Domina el tono humorístico en toda esta obra, pero hay muchas reflexiones de tipo filosófico, sobre todo platónicas, y también reflexiones religiosas. Está narrada en primera persona por el protagonista Lucio, que lo que nos hace es relatar su viaje por Grecia con apariencia de asno por culpa de un encantamiento. Está lleno de aventuras y magia. Lucio va pasando con esta nueva apariencia por diferentes amos y con ellos descubre las vergüenzas y las bajezas del ser humano, que a mí personalmente me resulta familiar porque me lleva a pensar en el Lazarillo de Tormes, es un antecedente de la novela picaresca esta. Bueno, después de su largo camino por Grecia, suplica a la diosa Isis que le devuelva su forma humana, y ella le indica cómo llevar a cabo los rituales que han de restituirle su forma corporal. Obedeció el mandato de la diosa y se transforma otra vez en hombre. Se nos presenta como una gran fábula, que se desarrolla en varios cuentos entrelazados entre sí, y claro, como fábula que es, tiene una moraleja. Y la moraleja nos habla de cómo la curiosidad y nuestros bajos instintos pueden hacernos perder nuestra naturaleza, y solo mediante la misericordia de la diosa madre y las virtudes del alma podemos llegar a redimirnos. En una de estas narraciones se desarrolla la leyenda de Eros y Psique.
Bueno, aquí voy a aclarar una cosa antes de que veamos estas imágenes y pensemos que son neoclásicas. No son neoclásicas. Las escogí para ilustrar las diferentes partes del mito porque me parece que reflejan muy bien de lo que estamos hablando, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el neoclásico. Hay muchos estilos y creo que nos ayudan a entender los procesos de esta historia. Este relato es el más extenso de toda la novela y alrededor de él silvanan el resto de historias. Aparecen los libros 4, 5 y 6 en una posición privilegiada del libro porque es justo el medio, y lo que nos cuenta son las aventuras de Psique para alcanzar a Eros, que serían las aventuras del alma para alcanzar el amor. Y aquí empieza el mito. Cuenta el mito que un rey tenía 3 hijas muy hermosas, pero la pequeña era la más guapa de todas y tanto que los mortales la comparaban con la mismísima Afrodita y como tal le rendían pleitesía, la veneraban y le hacían ofrendas. ¿Y esto qué genera? Pues que Afrodita se enfade. Sorpresa. Vale, entonces la diosa se enfada por las atenciones que le daban a Psique y mediante las flechas de su hijo Eros, conocido también como Cupido, destina a Psique a enamorarse de un ser vil y desgraciado, por llevarse las atenciones que a ella le correspondían. Bueno, por otra parte hay que decir que a pesar de ser la más bella de las 3 hermanas, Psique se sentía desgraciada porque sus hermanas ya estaban casadas y ella no, lo cual era un problema en la antigua Grecia. El padre observa que ella es desdichada y acude al oráculo de Apolo en busca de una solución. Lo que predice atención, es que la tiene que dejar en la cima de una montaña para que un ser que no era de este mundo la desposara. Y así ocurrió. Les pareció muy bien la historia. Bueno, aquí vemos en la imagen el cortejo nupcial que la lleva al alto de la montaña, que como veis parece más bien un funeral, ¿no? O sea, las aptitudes de la gente, ella triste, ni siquiera, o sea, va de gris, todos de negro, o sea, realmente no. Esto pasa porque allí la dejaron entre sollozos, llantos, los habitantes de su ciudad, sus padres, sus hermanas, pero la abandonaron a su suerte en aquella montaña. Entonces, cuando el cortejo que la acompaña, que es este, se hubo ido, ella se duerme. Y al despertar se encuentra en una llanura en la que había un palacio. Claro, no tenía nada que perder, entonces, fascinada por aquel entorno, entra en el palacio. Y allí, seres de los que solamente escuchaba la voz, que en este caso son los sirvientes del dios Céfiro, que es el que la deja allí, que es el dios del viento, bueno, se identifican como sus sirvientes y le dicen que esa es su casa, que tome un baño, que coma y que descanse. Bueno. Cae la noche y en la noche viene a ella su marido, al que no le podía ver jamás la cara si no quería caer en desdicha. Dato importante. Dada la información del oráculo de Apolo, los padres de Psique y sus hermanas la lloraban a todas horas, porque claro, pensaron que era desgraciada. Pero ella estaba feliz con su marido al que no veía, porque estaba muy enamorada, y el marido, consciente de que sus hermanas la lloraban y que iban a ser la causa de su desdicha futura, le dijo que no debía contarles nada de él ni hacer caso de ninguno de sus enredos. Ella promete que nunca haría nada que pudiera separarlos y consigue finalmente que las hermanas la vayan a ver. Ellas, envidiosas de su palacio, su riqueza y sobre todo de su felicidad, cuentan así que las palabras del oráculo y Psique decide romper su promesa. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? ¿Qué hizo Psique? Pues se olvidó de que lo que le había dicho su marido y encendió una lámpara de aceite con tan mala suerte que se le cae una gota en el hombro y lo despierta. Y resulta que es el propio dios Eros, que en lugar de haber llevado a cabo la venganza que le había prometido a su madre, se hiere con la flecha de Psique y se enamora de ella. Eros, claro, ve incumplida la promesa que Psique le hizo, que era el trato, y se va. Huye a curarse su herida del hombro. Ella no cesa en su empeño de buscarlo y pide ayuda a las diosas y a los dioses del Olimpo. Pero claro, ellos tenían miedo de desatar la ira de Afrodita, entonces tampoco la ayudaron mucho. Vaga día y noche en busca de su marido y finalmente decide enfrentarse a la mismísima Afrodita, que es lo que vemos en estas imágenes de aquí, que personalmente me parecen espectaculares. Sí que aparece en su trono, o sea, Afrodita aparece en su trono toda diva, ella, muy divina, y sí que aparece en actitud de súplica, ¿no? Está sufriendo, realmente quiere volver con su marido, Afrodita no le deja, le pone trabajos imposibles, que es de lo que vamos a hablar ahora, y claro, está en actitud de súplica la pobre. Bueno, Afrodita la castiga con trabajos imposibles y peligrosos y muy raros. Sí que sale victoriosa gracias a la ayuda de animales y seres mágicos.
Pues hay un trabajo que consiste en separar miles de semillas en 3 montones, que sean todos iguales, en una sola noche. Sí que sabe que no va a poder, quiere acabar con su vida, pero vienen las hormigas y la ayudan. Luego, que tiene que conseguir agua de una fuente situada en el alto de un risco que es imposible acceder, pues la ayuda un águila, no pasa nada. Pero llega un momento en el que Venus le impone el último de los castigos. Tiene que ir al inframundo a pedirle a Proserpina que le ceda a Afrodita un vestigio de su belleza. Consigue una vez más las claves para acceder, y lo más importante, para volver a salir del inframundo, pero su desconfianza y su curiosidad causan de nuevo su desdicha. Ella no debía abrir el ánfora que contenía la belleza de Perséfone, pero pensando en conquistar de nuevo a su marido, la abre. Y no se encontró un regalo divino de belleza, se encontró el sueño eterno. Entonces, Eros, que se entera de todo esto, escapa de casa de su madre y, antes de ir a rescatarla, le pide al dios Júpiter piedad para él y para su amada. Esto también va a ser una sorpresa. Júpiter reúne a los dioses y a las diosas del Olimpo y deciden celebrar de manera oficial las bodas de Cupido y Psique. Ella pasa a ser una diosa y engendra en su vientre a Edoné, que será la representación mitológica del placer. Hasta la propia Venus, Afrodita, instada por Júpiter, acaba bailando en la boda de su hijo, ¿no? Que es como... Vale. Bueno, elegí esta obra también porque representa muy bien lo que no vamos a ver después, ¿vale? Esta es una obra rococó de Buquer que no tiene nada que ver con la representación de Eros y Psique que hace Antonio Canova, pero así lo tenemos presente. Dentro de todas estas obras he decidido destacar una representación porque se trata de un autor muy conocido por todos que seguro os va a sonar. Esta es la alegoría del amor o Cupido y Psique de Goya, que sin duda la figura de Psique nos recuerda a alguien, ¿verdad? Vale. Sí, es que dicen que es la misma modelo. Vale, el autor, Goya, participa de varios estilos, como muchos sabrán, y es contemporáneo al escultor que nos ocupa, que realiza la representación escultórica de este mito en 1793. Vale, esta es la escultura de Psique reanimada por el beso de amor, o Eros y Psique, de Antonio Canova. Esta obra la encarga un lord británico, finalmente la adquiere un marchante holandés, que finalmente se la vende a un colaborador y cuñado de Napoleón. Importante, no es el marido de Paulina Bonaparte, ¿vale? Es otro. De hecho, la escultura se encuentra en el Louvre, está en París. Bueno, aquí vemos una obra que todavía alberga ideas de estilos anteriores, por eso es importante también. Es una obra temprana, hay que tener en cuenta que el Perseo con la cabeza de Medusa se hizo en 1802 y esta en 1793. La sensualidad que desprende la imagen nos lleva a pensar en el rococó y la complejidad compositiva al barroco. Eros se inclina, como podéis ver, a besar a Psique, mientras ella se incorpora sobre la cadera y levanta el rostro hacia su amado, para envolverlo con los brazos por la cabeza. Las alas y las piernas del dios forman una X que concentra la visión aquí, que es lo más importante, lo que hablábamos con Perseo, ¿vale? Es representación del instante previo al beso, al culmen de la acción. Ellos mismos generan este centro con sus brazos y el cuerpo de Psique a la vez es una prolongación de la X, sería esta diagonal. Vale, lo que hace esto es conseguir centrar nuestra atención aquí, que nuestra mirada se dirija necesariamente a ese lugar, está hecho para eso. A mí, personalmente, me transmite una gran sensación de ternura a día de hoy. Supongo que, bueno, lo hablábamos antes de empezar, que en la época la consideraron un poco subidita, pero bueno, a mí me genera ternura, no sé, me parece bonito. Bueno, esto que vemos de la calidad escultórica no pasa solo en la parte de adelante, ¿vale? Que es otra característica del barroco también, que estaban hechas para verlas todo alrededor. Vale, aquí vemos el ánfora que causa el sueño eterno de Psique y a Cupido con las flechas. Y decir también, como curiosidad, que esta cita era para moverla y que el público la viera todo alrededor. La composición es muy contradictoria porque por un lado está la X y el giro de los cuerpos que nos transmite movimiento y por otro está esto, ¿no? La pausa, el círculo que transmite el equilibrio.
Esto se completa, o sea, todo este trabajo se completa con un trabajo muy exquisito del mármol. Y esto es porque el proceso de Canova era bastante largo. Él comenzaba las obras con un esquema de papel y luego creaba los bocetos en arcilla. A partir de esos bocetos hace una estructura final que se cubre con yeso, con un molde a la misma escala que acaba teniendo el mármol. Y mediante un sistema de puntos seguía para dar con esa misma proporción en la obra final. Y él mismo daba los últimos toques, que no es lo más común, que dieran los últimos toques, ¿vale? Esto permite, esta manera de trabajar, que él y los integrantes de su taller trabajen a un ritmo bastante frenético también, que al final está relacionado con los medios industriales de producción. El pulido final de la escultura también es bastante escrupuloso. Él elegía el mármol más blanco y una vez que terminaba la obra le pasaba piedra pómez y la bañaba en cal y ácido y hace lucir el mármol como si fuera piel real. Aquí hay que comentar que la sensación de pureza que nos transmite el blanco del mármol no viene de la antigüedad, ¿vale? Se debe a que mantenían ellos la idea errónea de que las esculturas griegas y romanas no estaban policromadas, cosa que después se supo que no era cierta. Pues ahora vamos a hablar de la actualidad y las conclusiones, las mías. Luego, por favor, hablamos todos. Sería un error también creer que esta historia no tiene importancia después del clasicismo, ¿vale? Manuel de Falla le dedica una composición en el 1925, Pessoa le dedica un poema, pero seguro que a lo que más nos ha ido la cabeza es a los cuentos que todos conocemos, ¿no? Blancanieves está sumida en el sueño por culpa de la envidia o la Bella Durmiente de la venganza. Y no solo hay parecido en el nudo de la historia y la manera en la que ocurre el desenlace, también recordamos a las hermanastras de Cenicienta, supongo, ¿no? Aquí me gustaría nombrar y comentar que en estos cuentos, en las versiones menos edulcoradas, claro, no en los que estamos pensando, eran bastante duros y sangrientos, ¿vale? Importante decirlo. Las hermanas de Psique, de hecho, cuando se enteran de que ella está casada con el dios Eros, lo que quieren es casarse ellas con él, van al alto de la montaña que dios Céfiro las recoja, pero no las recoge y se despeñan por un barranco, ¿vale? Las hermanastras de Cenicienta se cortaban partes del pie para que les sirviera el zapato de cristal. O sea, entonces, si lo vemos desde nuestra óptica actual, supongo que estamos todos de acuerdo en que son bastante oscuras y perturbadoras, ¿no? Vale. No solo por las amputaciones y la muerte, también hay una parte de la representación que es unánime, que es la representación de las mujeres, bien sea la madrastra, Afrodita o la bruja, como seres vengativos, envidiosas de la belleza y de la juventud de las protagonistas, que por otra parte siempre son el símbolo de la inocencia y la paciente espera, ¿no? Esto nos acompaña más consciente o más inconscientemente durante muchísimo tiempo, como permanece también la idea de que alguien venga a salvarnos e invitarnos a comer perdices. Hay que tener en cuenta que en el caso concreto de Psique es alguien a quien no conoce ni ve. Yo pienso que si Psique viviera en el siglo XXI, nos mandaría ubicación en tiempo real desde el Palacio de Eros y probablemente, si éste no le dejara ver su cara, se iría corriendo. Pero bueno, yo quiero dejar claro que hoy vemos las cosas de otra manera porque eso intentamos, pero al final no se puede mirar el pasado con la óptica actual y no se ve nada como es desde esa distancia, ¿no? Y yo prefiero quedarme con la otra cara del mito y de esta representación, más que con la lectura que podamos hacer hoy o con las correcciones que le podamos hacer. Para mí la idea es que el amor es algo que no se puede tocar, que es algo intangible y que nos lleva a pelear incluso por lo que nos es desconocido y sobre todo a recordar y enmarcar como los brazos de Eros y Psique no solo las victorias, los besos o los hechos consumados, sino los instantes que forman parte de todos esos procesos. Psique en este caso se entiende como alma entregada a la que no le importa pasar penurias para llegar a lo que realmente importa, que va mucho más allá de lo que vemos con los ojos o con la razón, y que curiosamente casi siempre es el amor incondicional. Quizás en tiempos convulsos como los que vivimos, de culto a lo efímero, lo rápido y lo poco trascendental, de guerras, de luchas por el poder, sea necesario recordar que lo verdaderamente importante está detrás de todo ese ruido. La ternura que desprende la obra que hemos comentado, la sensibilidad con la que está esculpida, habla de una búsqueda de la perfección mediante la sencillez. Puede que los neoclásicos no hicieran una apuesta muy arriesgada en cuanto a temática y en cuanto a forma, pero también puede que solo buscasen equilibrar una balanza que llevaba tiempo inclinado al lado del exceso. Lo consiguieran o no. Podemos ahora abrir debate al respecto si os apetece. Muchísimas gracias, otro año más,
y espero que hayan estado a gusto y que les haya parecido interesante. Bueno, aquí tienen la bibliografía. Si hay alguien que pregunte, que quiera comentar algo. Bueno, yo tengo que decir que tú nos presentaste muy bien al escultor y tengo que reconocer mi ignorancia absoluta de la obra y del escultor. Yo conscientemente no había escuchado nunca hablar sobre Antonio Canova, pero me alegra que fuera una persona, evidentemente un gran escultor, reconocido en su época, porque lo habitual es que sean, bueno, citamos a grandes artistas, es que no sé, hayan sido reconocidos después de que se haya muerto, hayan pasado unas penalidades terribles siendo unos grandes artistas y teniendo que pelear por una idea que ellos defendían porque creían en sí mismos, y sin embargo la sociedad no les reconocía. Este señor parece que no es el caso. No. De hecho, bueno, es que fue famosísimo en su época y Venecia y Posano se disputaron sus restos. O sea, estamos hablando de, bueno, de que todos lo querían allí, al final. Y fue enterrado con honores de... Claro, es que al final consiguió ser marqués, el cargo de lo de las antigüedades, al final fue un hombre muy importante en su tiempo y muy admirado también. Sí que es verdad que se recuperó un poco su figura en el siglo XX también. Después del siglo, o sea, en el siglo XIX, bueno, es que me estoy liando con las fechas, perdón. No, en el siglo XX no fue muy admirado y se recuperó ahora un poco. Sí que es verdad que en los círculos académicos durante el siglo XIX era... Claro, representaba muy bien los ideales que querían. Tiene mucha obra. Una pregunta, la escultura esa de Perseo con la cabeza de Medusa es una que está en la Plaza de la Signoria en Florencia, en el exterior. No, igual no es. Me pillaste muchísimo, Ángeles. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, alguien tiene un móvil. No, pero ahora no quiero saber. Por preguntar algo. Es que allí hay una escultura de Perseo con la cabeza de Medusa, pero yo no sé. De Canova, sí. La Signoria en... No, esa es otra. No. Espera. ¿Le hice algo a esto? Me cayó muchísimo. No, todo bien. En Florencia, sí. No es, pero no es. ¿Quién es? Canova, Perseo. Pero es de Antonio Canova. No. La que está en Florencia, no. Venuto Cellini. Cellini. Nada, era eso. A ver. Ya está, ya. Está en el Vaticano, en los museos vaticanos. Aquí pone Florencia. La de Antonio Canova. Hombre, Museo Vaticano. A ver, puede ser que haya una copia situada en Florencia, porque había como más versiones de una obra. O sea, eso puede ser. Porque de hecho esta está en el Louvre, la de los Sisique, pero hay una copia en el Hermitage. O sea, puede ser que haya dos como iguales, pero que no son... Claro. Que serán dos esculturas que se refieren Claro. al mito de Perseo, Claro. Florencia, Medusa, le corta la cabeza. Claro, sí. No tiene por qué ser la obra de la Sin convertirse en piedra, está guay. Pero bueno, pues no sé si alguien quiere preguntar algo más, la verdad, muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Toda la guay. Sí. Pues si nadie quiere preguntar nada, agradeceros a todos, a Verónica la exposición tan fantástica, pedirle que el año que viene vuelva
a ilustrarnos con su ilustración. Y nada más, que paséis un buen verano y nos vemos en octubre con Xavier Línea.